Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para que les podamos informar de lo que hoy ha sido noticia y para que puedan, si lo estiman conveniente, formar opinión sobre lo que está pasando. Vamos a iniciar un recorrido de algunas cosas internacionales que hay que conocer, aunque vamos a ir pasando rapidito por ellas. Por ejemplo, el terremoto de Turquía y de Siria. Tienen que saber ustedes que ha alcanzado una cifra verdaderamente extraordinaria de fallecimientos, 38.700 personas. A pesar de eso, a pesar de que ya empiezan a retirarse algunos equipos de rescate, todavía se producen milagrosos encuentros de personas con vida, como por ejemplo 2 rescatados bajo los escombros, después de llevar bastante más de una semana ya, bajo esos escombros. Aún se encuentran algunos resistentes turcos, en este caso, que han conseguido sobrevivir al terremoto. Hay algunos casos verdaderamente llamativos en lo que toca al terremoto de Turquía. Por ejemplo, se acordarán que hablamos aquí de una niña bebé recién nacida que fue rescatada con vida. Bueno, pues es muy sorprendente, muy extraño todo, porque parece que ha sido objeto de algunos intentos de secuestro. Un grupo armado ha intentado secuestrar hasta en 3 ocasiones en menos de 48 horas a Aya, una bebé nacida bajo los escombros de un edificio derruido en la ciudad siria de Hindris, tras los terremotos que sacudieron la frontera turco-siria la semana pasada, según ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La recién nacida, que se encuentra ingresada en un hospital de la localidad de Afrin, ha sufrido 3 intentos de secuestro por parte de la división Sultan Murad, una facción rebelde siria que recibe respaldo de Turquía y que está acusada del uso de niños soldado en el marco del conflicto en el país árabe. Según los equipos de rescate, la madre de Aya murió bajo los escombros poco después de dar a luz. Del mismo modo, su padre y sus 4 hermanos también murieron en la catástrofe. La familia vivía en una ciudad cercana a la frontera turca que resultó gravemente afectada por los terremotos del lunes. La pequeña sobrevivió a los seísmos y fue rescatada cuando seguía unida a su madre a través del cordón umbilical. Bueno, pues además de eso tienen que conocer que los excesos con las leyes trans empiezan a pagarse en primera persona y por parte de algunos políticos. Es el caso de la ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, que ha presentado su dimisión hoy, después de que Londres tuviera que desarticular una ley trans que tenía escrita el gobierno de Escocia y que era una verdadera animalada. Bueno, pues eso, unido a que esta señora fracasó también en el intento de volver a hacer un referéndum de independencia escocés, que todo se ha ido al traste, pues ha llevado a la señora Sturgeon, que ahora la escucharemos, a dimitir, a presentar su dimisión. Para aquellos que os sintáis sorprendidos o decepcionados, quizá un poco enfadados conmigo, por favor, sabed que es duro. Que no os quepa duda de que es duro para mí. Mi decisión viene de un lugar del deber y de amor. Amor duro quizá, pero amor aún así, a mi partido y al país. Bueno, pues las leyes trans tienen funestas consecuencias. Tomen nota los que están en el radicalismo furibundo del sector trans. Mañana, por cierto, se votan aquí importantes leyes y esa va a ser una de las que se voten. Bien, hablemos de Silvio Berlusconi, porque ha resultado hoy absuelto en Italia en un juicio en el que le acusaban de haber sobornado testigos. Y esta es la secuencia de ese lejano caso ya que le acusaba de eso, de sobornar testigos. El ex primer ministro italiano y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha sido absuelto este miércoles de los cargos de corrupción en torno al llamado caso Ruby, un escándalo desatado a raíz de una serie de fiestas privadas en las que supuestamente se ofrecían relaciones sexuales con prostitutas menores de edad. Un tribunal de la ciudad de Milán ha decidido exonerarlo tras una vista judicial a puerta cerrada que ha durado 2 horas.
El fallo de los jueces llega 6 años después de que arrancase la investigación contra Berlusconi por haber pagado supuestamente unos 10 millones de euros a testigos durante una pesquisa sobre su relación con la bailarina Karima El Maroug, conocida como Ruby, cuando ésta todavía era menor de edad. El exmandatario ha reiterado en varias ocasiones su inocencia y ha defendido que era generoso recompensar a aquellos que habían visto su vida arruinada por la investigación judicial en cuestión. Bueno, pues hay que hablar del 10º paquete de sanciones que la Unión Europea pues, ha producido contra Rusia. Hoy hablaban de ello Ursula von der Leyen y Josep Borrell. Este 10º paquete, ¿en qué va a consistir? La guerra de Ucrania está a escasos días de celebrar su primer año de conflicto y la tensión se recrudece. Por ello, la Unión Europea prepara su 10º paquete de sanciones por valor de 11 millones de euros. Así lo ha anunciado esta mañana Ursula von der Leyen junto a Josep Borrell en el Parlamento Europeo. Un discurso que ha estado marcado por un mensaje de unidad y de victoria frente a Rusia. Las sanciones que la Unión Europea ha incluido en el nuevo paquete pretenden aislar mucho más a Rusia. En primer lugar, prevén restringir la exportación de múltiples componentes electrónicos necesarios en los sistemas de armamento de Rusia, así como drones, misiles y helicópteros. También prevén sancionar a las empresas iraníes que fabrican los drones que están dando a Moscú. Pero atención, porque también se incluirá a 140 individuos y a una treintena de empresas rusas en la lista de sanciones. En la misma línea, Bruselas plantea prohibir que ciudadanos rusos ocupen cualquier cargo en los órganos de gobierno de cualquiera de los 27 Estados miembros. Aunque también se impedirá la presencia de personas rusas en empresas de energía y transportes consideradas estratégicas para la nación. Por su parte, Josep Borrell defiende que las medidas restrictivas ya están haciendo su efecto y urge a los gobiernos europeos enviar cuanto antes tanques a Ucrania. Las sanciones son un veneno de acción lenta, como los que están hechos en base a arsénico. Tarda en producir sus efectos, pero lo hacen. Y lo hacen de una forma irreversible. Sin embargo, parece que la amenaza rusa es cada vez más seria. Noruega aseguró hace unos días que por primera vez en 30 años, Rusia ha desplegado buques de guerra equipados con armas nucleares en el mar Báltico. Sin embargo, hoy Noruega lo ha negado. En cualquier caso, esto supone una nueva ofensiva y no solo para Ucrania. El ministro de Exteriores ruso ha asegurado que Occidente ya ha cruzado un punto de no retorno. Y mientras se intensifican los ataques a Bakhmut, Zelensky ha hecho un llamamiento desesperado a la comunidad internacional para recibir la ayuda militar antes del próximo 24 de febrero. Me asombra el conocimiento que tiene de arsénico y de veneno Josep Borrell, claro, pero luego, pensándolo bien, ganó unas primarias, fue inspector y secretario general del PSOE, aunque no llegara a desempeñar ese papel porque le explotó un caso de corrupción nada menos que con los suyos, con los de los empleados, los altos empleados de la inspección de la agencia tributaria, los suyos. En fin, bueno, quiero hacer un repaso de algunos temas de actualidad política muy importantes, me parece a mí muy importantes, con don José María Figaredo, que ya me acompaña aquí y que, como saben, es secretario general del Grupo Parlamentario de Vox. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Horcajo? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bueno, el primero de los asuntos es la lectura, el insulto de lectura que da este gobierno a los datos de la inflación, que han sido muy malos, de eso no se alegra nadie. La inflación vuelve a repuntar en el mes de enero, a pesar de la chapuza que hicieron en los grupos y su influencia en el índice general, bueno, a pesar de todo. Repunta toda, la general, que se sitúa en el 5,9, la subyacente, que se sitúa en el 7,5, medio punto arriba, los alimentos y las bebidas están en crecimientos del 15%, es decir, las medidas no han funcionado. En lugar de reconocerlo y de ponerse pues, a pensar en nuevas medidas, el tono triunfalista es que la inflación va fenomenal. Escuchen a Sánchez. La intermensual, señoría, pues está bajando también los precios de los alimentos, gracias, entre otras cuestiones, a las políticas. Silencio, por favor. Sí, señoría, la intermensual sí, está bajando los precios de alimentos, mírelo, y también la intermensual de la inflación. Y eso tiene también que ver con las políticas que estamos desplegando desde el Gobierno de España. La satisfacción no es plena, pero hombre, creo que es importante el haber subido el salario mínimo interprofesional a 1.080 euros al mes, también haber revalorizado las pensiones conforme al IPC. El doctor en Ciencias Económicas, Full, demuestra un desconocimiento total de la materia. La intermensual con respecto a que a diciembre aumenta un 2% en el índice general.
Respecto a la subyacente, medio punto más. Así es que no sé a qué viene tanto triunfalismo. Hombre, esto no sería grave si hubiera sido pues, una cosa estas de Sánchez, que airado responde y no tiene preparada la respuesta. Es que lo comparte Nadia Calviño, que ha venido a decir prácticamente lo mismo, o sea, la única a la que le baja la cesta de la compra. Don José María Figaredo, ¿a qué viene todo esto? Bueno, al final es una parte más de las mentiras del gobierno que están tratando de ocultar, o sea, los miembros del gobierno, Calviño, Sánchez, etcétera, lo que hacen es tratar de ocultar su nefasta gestión. Ellos son culpables de todo esto. Todo lo que está sucediendo es culpa del gobierno, que está abrasando España con los impuestos más altos. España tiene el esfuerzo fiscal más alto de toda la zona euro. Los españoles soportan sobre sus hombros un mayor esfuerzo fiscal que ningún otro ciudadano de Europa. Y esa situación es culpa del gobierno. Mantienen elevadísimos impuestos en todos los productos que se te puedan imaginar, desde hidrocarburos, el IVA incluso en la energía, IVA en los alimentos. Y cuando vienen y nos dicen, no, es que vamos a hacer una rebaja del IVA en los alimentos, ¿se acuerdan? Que hace poco anuncian. Sí, ridículo. Y lo cambian por un impuesto a los plásticos, que tienen que pagar a los efectos todos los alimentos que consumimos. Entonces, al final, lo que no entiendo, ellos son los culpables de esta situación y lo que están intentando hacer es ocultar el crimen. Y lo tratan de ocultar con mentiras peregrinas como esta. Cuando sale Nadia Calviño y dice en sesión de control la semana pasada, dice, a mí la cesta de la compra me ha bajado. Como si tuviera idea de nada. Al final son unas mentiras que son tan sumamente burdas y ridículas que, bueno, lo que necesitamos es que el electorado se dé cuenta de esta situación. Y hablo del electorado principalmente el socialista, aquellas personas que votaban en el Partido Socialista que se den cuenta de que esta gente es la culpable de su situación. Dicen, hemos subido las pensiones, ya, pero es que pagamos las hipotecas más caras de Europa, pagamos la inflación más cara de Europa, pagamos. Entonces al final, por más que te suban o que el gobierno pretenda regalarte un bono de 200 euros al año, que regala a los jóvenes, 200 euros al año. ¿Alguien se cree que con 200 euros al año una familia española hace nada? Bueno, pues esa situación es la que pretenden ocultar, con mentiras absolutamente burdas, y la realidad es que la situación de los españoles es crítica, por más que ellos traten de esconderlo. Cambiemos de asunto. El tema del aborto. Hoy ha fijado posición, antes decía que hablaba de forma personal, hoy ha hablado como presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Reconocer el derecho de las mujeres españolas a abortar, zanjando un cierto debate interno que había dentro del PP, donde había otras sensibilidades, más democristianas o más como se quiera. Lo dicho por Feijóo hoy no solo es aceptar la ley de plazos, aceptar la constitucionalidad de la ley del aborto de Zapatero, como ya hizo el otro día, a nivel personal decía, sino advertir que sobre esto no va a cambiar de opinión. Bueno, ¿eso qué trascendencia electoral puede tener? Me resulta un poco desagradable tener que hablar de terceros. Entonces, lo que voy a hacer es decirle, Vox defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Eso es lo que Vox defiende, lo que Vox propone, y lo que queremos es ayudar a que actualmente esa gente que se encuentra en una situación de necesidad, que pueda sacar adelante a su hijo. Aquellas mujeres que se encuentren en dificultades, sean económicas, sea por falta de un arraigo familiar, bueno, por lo que sea, que encuentren en la administración pública esas ayudas y ese soporte para poder sacar adelante al niño. Que nadie diga que en España no ha tenido medios materiales para sacar adelante a un hijo. Se lo voy a plantear en esos términos. ¿Qué oportunidad se le presenta a Vox después del giro estratégico que parece que Feijóo le quiere dar al Partido Popular en tema aborto? No creo que sea cuestión de una oportunidad, porque al final
Y volvemos un poco, en PP y PSOE sí que era muy típico eso de que cuando uno arría una bandera, el otro la alza para hacerse con el argumento. Vox yo creo que es un partido muy monótono, somos hasta aburridos, porque es que repetimos lo mismo hasta la saciedad, y lo repetimos pues desde 2014 hasta hoy, que España tiene que ser un país en el cual se defienda la vida. Y tenemos que poner todos los medios a disposición de los españoles para defender la vida, frente a la cultura de la muerte. Pues desde los nacimientos, que nadie tenga que renunciar a un hijo por falta de medios materiales. Que nadie se vea empujada a esa situación, una mujer se vea empujada a esa situación de tener que abortar por un desarraigo familiar. Que la administración le dé ese cobijo. Y lo mismo por el otro lado, la muerte. Cuando un español se encuentre en una situación de dificultad, que haya una atención de cuidados paliativos que le permita vivir sus últimos días con el mayor confort posible, que le permita acabar tranquilo sus días y que no sea lo que propone el Partido Socialista, que es la cultura de la muerte. Si es usted un anciano y no tiene usted familia y no tiene usted, le eutanasiamos. ¿Tiene usted un poco de dificultades económicas? No se preocupe, aborte usted. Eso hay que desterrarlo. Y tenemos que fomentar una España en la cual se defienda la vida. Pues eso, a las personas mayores que se les ayude. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace desde fondos públicos para los cuidados paliativos, fondos públicos para las residencias de ancianos que estén en condiciones, fondos públicos para asistencia en el hogar, fomentando la familia, fomentando la natalidad, la cohesión en los lazos familiares ayuda. Las familias en España son el gran amortiguador social, pues fomentémoslas, ayudémoslas, que sean un poco el núcleo de la política en favor de esa vida. Pero se quedan ustedes solos en la defensa de que el aborto no es un derecho. Se han quedado solos en el arco parlamentario defendiendo eso. Es peor aún, Horcajo, perdón, porque es que nos quedamos solos en la defensa de algo tan sencillo como decir, oiga, vamos aunque sea a pensar un poco. ¿Quiere usted abortar? Bueno, escuche usted el latido. ¿Quiere usted escucharlo? No, no quiero. Bueno, oiga, ¿quiere usted ver una ecografía? ¿Quiere verla? No, no, no quiero. Pues eso lo propuso Vox. Y todo el arco parlamentario se nos ha echado encima. Una cuestión de sentido común, una ecografía. Información. Un latido, más información. Oiga, usted ya tenía todas estas pruebas, le ofrecemos estas otras. Y se nos han echado encima. ¿Cómo puede ser? Entonces, al final, es que nos quedamos solos en el sentido común. Decir que el aborto no es un método anticonceptivo más, que el aborto tiene una serie de implicaciones y que hay que darle a la gente que se encuentre en esa situación, a las mujeres que se encuentren en esa situación, cuanta más información mejor, ponerla a su disposición. Y que si quieren, que la aprovechen. Y si no, bueno, pues no. Pero hay que dársela. Y se nos echan encima. En mantener que el aborto no es un derecho fundamental porque no aparece en la Carta de Derechos Fundamentales de Naciones Unidas, pero que sí es un derecho de la mujer, y aceptar la ley de plazos, desde su punto de vista, ¿es un giro estratégico lo que se ha producido en esa posición? No le puedo decir. No sé muy bien lo que hace el PP. Le veo un poco perdido. En mi opinión, aquel PP que algunos podían recordar, me parece que ni está ni se le espera. Me parece que la situación es, pues eso, un poco errática y de gran cercanía al Partido Socialista. Fuera de eso tampoco es que tampoco puedo analizar la idiosincrasia interna del Partido Popular. Yo vuelvo un poco a la cuestión, pues bastante tengo con lo nuestro. Nosotros pues defendemos la vida, defendemos una serie de medidas para ayudar a la vida, defendemos medidas para ayudar a los españoles, para ayudar a la dignidad de los españoles en los últimos días de su vida, y eso es lo que estamos haciendo, bueno, en concreto en Castilla y León, que es uno de los gobiernos en los cuales está Vox. ¿Cuál es el vaticinio? ¿Cómo se ve desde su escaño la tramitación de la ley del solo sí es sí? ¿Qué va a pasar ahí después del trámite en la mesa, que fue difícil de entender para muchos españoles? No digo porque ustedes apoyaran junto con otros a Sánchez, sino porque no entendieron que fueran Esquerra, EH Bildu,
los que se pusieran bordes a poner palitos en las ruedas, los que hayan impedido que esto se gestione con mayor celeridad. ¿Qué va a terminar pasando y para cuándo esperan que esta ley sea remendada? La situación es compleja, entonces es interesante que los españoles nos entiendan. La ley del solo sí es sí, bueno, lleva a cabo una serie de modificaciones y al final lo que sucede es que determinadas penas por una serie de delitos pasan a ser menores. De tal forma que aquellas personas que habían sido condenadas en el pasado por estos delitos, la pena que se les había impuesto no debería ser tan alta, sino que conforme a la nueva normativa y aplicando un principio fundamental del derecho penal, que es el de la aplicabilidad retroactiva de la ley penal más favorable, se le aplica la nueva norma. Con esta nueva norma las penas son menores. Por lo tanto, todos ellos a la calle o reducción de penas. Ahora lo que se propone es enmendar ese supuesto error. Yo creo que Podemos lo hizo de forma intencionada, que Podemos está en esa cultura del libertinaje, del sexo, no sé cómo explicarlo, esa adoctrinación. De casi todo, ¿verdad? Claro, ellos no creen en las cárceles, no creen en el derecho penal. Entonces, bueno, yo creo que lo hicieron a propósito. Pero ahora lo que se quiere hacer es modificar esta ley para que se vuelvan a imponer las penas más altas. Esta modificación de la ley aplicará solo a futuro, porque el mismo principio penal que había explicado dice la irretroactividad, es decir, no retroactividad de la norma penal sancionadora desfavorable. Entonces, con esta corrección lo que se haría es que de aquí en adelante se aplicasen penas más severas que son las que estaban antes. Entonces, de repente el PSOE quiere corregir esto. Es raro, ¿por qué no lo hizo durante la tramitación? Pero bueno, bien está. Tiene coste electoral, sí. Bien está. ¿Quieres volver a la situación anterior? Bien está. Perfecto. Adelante. ¿Y quién se opone a eso? Esquerra y Bildu. ¿Que quién es en realidad? Y Podemos, que se abstiene, pero en realidad está... Son dos peones de Podemos. Claro. Lo que pasa es que Podemos no se atreve a decir que no abiertamente, porque está en una situación muy delicada con el gobierno. Pero la realidad es que quien se opone a esto es Podemos. ¿Usted es de los que piensan que el primero que rompe las coaliciones es el que la paga? No sabría decirle. En este caso, si lo rompía... A ver, en este caso yo el problema que veo es que Podemos está desintegrándose. Claro, Podemos no se puede permitir irse... O sea, Podemos en las próximas elecciones desaparece. Se va a convertir en ese pequeño porcentaje de votos que era Izquierda Unida. Pero Yolanda no se sabe dónde está, Pablo Iglesias tampoco se sabe dónde está, Irene Montero pues, sí en un ático en prosperidad. Casi mejor sería no saberlo. Sí, sí. Bien, pero entonces, si rompe la coalición, ¿qué pasa con ellos? No pueden permitirse. Don José María, lo dejamos aquí porque sé que mañana tiene un día complicado. Mañana es el día de la aprobación de la ley trans y mañana será el día también de la aprobación de la reforma de la ley del aborto. O sea que días interesantes, intervenciones muy interesantes de compañeros de Vox que les recomiendo a todos los oyentes que sigan en directo. Aquí la recogeremos, no tenga duda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a publicidad. Sí queremos dejarles clara opinión al respecto de los comportamientos de los precios, el IPC. A pesar de las estrafalarias versiones que dan tanto Pedro Sánchez como Nadia Calviño, que consideran que esto es un gran éxito, lo indubitado es que los precios siguen aumentando, que ha habido un incremento considerable de todo, de la inflación subyacente, de la inflación normal y también del precio o el comportamiento de los alimentos y las bebidas. Vean.
A partir de hoy se puede solicitar el cheque comida de 200 euros que el Gobierno ha puesto en marcha con el fin de paliar la subida de precios derivada de la inflación. Las personas que pueden optar a este cheque no podrán tener ingresos de más de 27.000 euros brutos anuales y no sobrepasar los 75.000 euros de patrimonio. Otra de las medidas para hacer frente a la crisis fue una rebaja del IVA de los alimentos básicos, del 10% al 5% y del 4% al 0%. Y según la vicepresidenta del Gobierno, ya se están notando las medidas que han impuesto. Esta semana salen los datos de IPC que muestran que las medidas que hemos puesto en marcha funcionan. El IPC general, el IPC subyacente ha bajado en enero con respecto a diciembre y bajan en particular los precios de los alimentos cuyo IVA hemos reducido. Sí, señoría. ¿Sabe usted qué es lo mejor para que mejoren las rentas de las familias? Seguir teniendo un gobierno responsable con una política económica equilibrada y mejorando y protegiendo el estado del bienestar. Pero la realidad es diferente. En enero subieron los precios. El IPC se sitúa en el 5,9%, 2 décimas más por encima de la tasa de diciembre, y la inflación subyacente aumenta al 7,5%, 0,5% más que el mes anterior. El problema no está en los alimentos básicos, que se han visto una rebaja. El precio de la cesta de la compra ha seguido incrementando debido a los alimentos no afectados por ese descuento, que siguen subiendo. Unas medidas por parte del Gobierno que hacen frente a la situación, pero parecen no estar causando efecto. Conviene la opinión de un experto. Vamos a intentar que nos la dé don Daniel Rodríguez Asensio, economista y consultor estratégico de empresas. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Javier. Bueno, ¿a qué viene esta contumacia con los datos en la mano? Y los datos sí que no admiten discusión. Aumenta el IPC general, aumenta el subyacente y se mantiene un 15,4% de los alimentos y las bebidas. Así es que, ¿cómo interpretas tú esta especie de visión estrafalaria? El presidente Sánchez habla del IPC intermensual y Nadia Calviño dice que esto ha sido un éxito, cuando aquí es evidente que se reflejan cosas que demuestran que la política no ha sido acertada en materia de contención de los precios. Bueno, hay una cosa, Javier, sabes que suelo estar de acuerdo contigo, pero hoy vamos a debatir un poco. Yo creo que sí que se puede no estar de acuerdo con el dato del IPC. Te voy a dar una cifra. Que alguien, cualquiera de nuestros espectadores, diga si su factura de electricidad ha bajado un 17,5% en el mes de enero. 17,5% con respecto a diciembre. ¿Alguna factura de electricidad ha bajado? No. Mentira. Es decir, primero, el dato de inflación está infravalorado. Ya lo hemos advertido. El mes pasado el INE, como que no quiere la cosa, metió un cambio de metodología para comenzar a tener en cuenta los precios de la electricidad en el mercado libre. ¿Por qué? Porque los precios de la electricidad en el mercado regulado, que son más o menos un 35% de los consumidores, estaban subiendo. Entonces ahora tenemos en cuenta al mercado libre, 65%, que hasta ahora, os recuerdo, que no se había tenido en cuenta porque el tope al gas les afectaba negativamente. Su factura ha subido un 20%. Es decir, están haciendo ese juego, ¿no? Ese juego de trileros al que ya casi nos han acostumbrado. Con lo cual, primero, la inflación es más alta de lo que dice el IPC. Hay economistas que, bueno, como Lorenzo Bernaldo de Quirós, que apuntan a un 1% por encima. Segundo, decíamos a finales del año pasado, la inflación se estabilizará aunque en niveles inaceptablemente altos. Cualquiera que diga que este dato de inflación es bueno, tiene que recordar que el Banco Central Europeo establece un tope de inflación del 2%. Y sí, tercero, y no menos importante, Javier, la inflación se está desacelerando en España antes que en el resto de Europa por el efecto base, porque como también apareció en España antes que en el resto de Europa por los impuestos, ahora con respecto al año pasado el crecimiento es inferior. Pero si tú engordas 10 kilos un año y 7 kilos al siguiente, no significa que hayas adelgazado. Has engordado 17 kilos en 2 años, amigo. Pero aún así, los datos son absolutamente tozudos. El INE ha revisado una décima al alza. En total, 2 décimas de aumento de los precios generales hasta el 5,9%. La subyacente ha escalado medio punto, 7,5%. Y la alimentación
demuestra que la rebaja de IVA de algunos productos básicos muy ridículos, pues resulta que no tienen el efecto esperado. Eso es así. No entiendo cómo Nadia Calviño tiene esa visión de la inflación con los datos en la mano del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, es que, insisto, Nadia Calviño y todo el equipo de gobierno está mucho más preocupado en maquillar las cifras que en solucionar los problemas. La bajada del IVA es una bajada testimonial. Si no quitas el IVA a los productos más importantes de la cesta de la compra, no tiene ningún efecto. Claro. Y si además añades un impuesto al plástico y subes las cotizaciones sociales, pues evidentemente los precios van a seguir subiendo. Y hay un efecto importante también en la inflación. Los combustibles están subiendo, no por un incremento desmesurado del petróleo, sino porque, como recuerdas, Javier, el gobierno, tras el subvencionar los combustibles durante muchos meses, quitó la subvención a todo el mundo excepto a los profesionales. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que las gasolineras tienen que tener el precio casi sujeto a subvención para no perder margen nunca, ¿no? Con lo cual, pues bueno, al final lo estamos pagando todos, como siempre. Bueno, yo creo que la política económica no puede ser más equivocada. Siempre he defendido que la inflación en España ha aparecido de una forma más contundente y más rápida que en Europa, porque aquí nos están friendo a impuestos y, por lo tanto, las medidas para maquillar la situación se diluyen cuando nos siguen friendo a impuestos. Bueno, y la subyacente, que esa excluye lo energético y los productos frescos. Aún así, escala medio punto en un mes, en el primer mes del año. ¿Esto qué significa, a tu modo de ver? Bueno, la subyacente es una de las tiene los componentes que menos se pueden manipular, ¿vale? Porque tienen menos volatilidad. El hecho de que la subyacente esté por encima del IPC general significa el punto desde donde he empezado, que el IPC general está manipulado. Deberíamos estar dando cifras más altas. Segundo, significa que la inflación está aquí para quedarse. Yo sigo leyendo a los mismos analistas de siempre decir que bueno, que a finales de este año la inflación va a bajar va a estar en torno al 3%, al 2%, y al año que viene ya va a desaparecer. Y bueno, viendo datos como la inflación subyacente, a mí me resulta, bueno, cuanto menos curioso. Y tercero, y no menos importante, la inflación subyacente recoge todos esos componentes de la cesta de la compra que son de primera necesidad, ¿no? Y eso lo que significa es que la pérdida de poder adquisitivo, que ya sabes que España fue el país que más poder adquisitivo perdió el año pasado de toda la OCDE, es mucho más relevante que lo que la inflación nos está diciendo. La solución que quiere darle este gobierno es citar a los responsables de las grandes cadenas de supermercados. Sí, bueno, lo mismo que la subvención a los combustibles que ya hemos comentado, lo mismo que el tope al gas y un larguísimo etcétera, ¿no? Mira, en Argentina se han fijado precios a 1.400 productos este año. La inflación argentina está en el 80%. Podemos seguir atacando a los productores, podemos seguir interviniendo y podemos seguir más preocupados de maquillar problemas que de solucionarlo. Mientras sigamos con una política económica equivocada, la inflación va a seguir estando. Yo no digo que se vaya a disparar, porque no es verdad que se vaya a disparar, pero va a permanecer en los niveles en los que está ahora. Lo lógico sería pues que en estos momentos estuvieran pensando en incrementar esa rebaja del IVA a más productos, carne, pescado, conservas, como reiteradamente le ha planteado la oposición, que hoy está desaparecida en el combate. Bueno, lo lógico sería, para empezar, una deflactación del impuesto de la renta, porque eso da automáticamente más renta a los hogares. Bueno, no le da, ¿no? Pero al menos no se la quita. Es más poder adquisitivo. El impuesto sobre la renta yo creo que en España en este minuto se debería bajar, porque la
la recaudación está en niveles récord. Sobre el IVA, pues sinceramente, Javier, yo creo que hay margen para bajar prácticamente todos los productos, hacer un IVA temporal del 21 al 16, de los productos que están en el 4, eliminar que estén en el 0, todos, y los del 10 pasar al 4. A lo mejor habría que hacer unos cálculos un poco más elaborados, ¿no? Pero hay margen más que suficiente para reducir el IVA. También, no lo olvides, hay margen para seguir reduciendo impuestos a electricidad. Es verdad que el IVA de la luz y del gas se ha bajado de forma considerable y esa ha sido la única medida que ha funcionado, por cierto, pero bueno, la factura de la luz, la factura de los combustibles tiene un 50 o un 60% de impuestos. Hay muchos más impuestos que se pueden bajar o incluso eliminar para precisamente inyectar renta disponible y que primero a la gente le afecte menos la inflación y segundo, al empresario no tenga que seguir subiendo impuestos. Y esto es muy fácil. Ahora se está debatiendo, la subida del salario mínimo se ha puesto en marcha hace poco. Tú imagínate, Javier, que tienes un bar y estás pagando al empresario estás pagando a un empleado el salario mínimo. Si te suben el salario mínimo, tú, para mantener tu margen, tienes que subir los precios. Bien, eso es inflación, ¿vale? Y eso pasa lo mismo en el bar, en el supermercado y donde hay actividad económica. Con lo cual, lo primero que hay que hacer para paliar la inflación es dar la vuelta a las políticas económicas actuales. Daniel Rodríguez Asensio, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos. Te mando un fuerte abrazo. Otro para ti, Javier. Estamos en contacto. Hasta ahora. Momento para recordaros el interés mutuo común de que nos encontremos en el Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué? Pues porque compartimos muchas de las cosas que contamos aquí en los programas y desde luego no lo vais a encontrar en otras televisiones. Así es que haríais bien en considerar apoyarnos. ¿Cómo? Pues haciéndose miembro del Club de Amigos del Toro Televisión. Os pedimos una pequeñísima cantidad, una especie de suscripción, si queréis, a este medio, algo que es bastante normal en Estados Unidos, por ejemplo, en muchos otros países del mundo, donde las televisiones no aceptan subvenciones públicas. Y en esta, además, como pensamos, estamos cerca de lo que pensáis vosotros, no nos va a llegar ni un anuncio institucional de estos que dependen de Hacienda o de Defensa o de lo que sea, de Igualdad tampoco, otros sí que lo reciben, nosotros no. Y queremos ser más eficaces, llegar con nuestra señal a toda España y que todos los españoles puedan participar. Ya hemos conseguido cosas, gracias a las grandes plataformas, pero queremos más, lógicamente, y queremos serviros mejor siendo el portavoz de vuestras ideas, de esas referencias comunes, creencias, ideas y cosas que tenemos que defender. Y lo entendemos todos, la unidad de España, por ejemplo, o en fin, o algunas otras consideraciones. Que el aborto no sea un derecho, por ejemplo. Esas son, por sacar algunos de los temas, digamos, asociados a la actualidad. Además, en el Club de Amigos tienen interesantes ofertas para que podáis haceros con ellas y utilizarlas como regalo. San Valentín ya pasó, pero quedan muchos cumpleaños, quedan muchas cosas que celebrar, en fin. Por eso os enseñamos el reloj con movimiento automático que os plantea el Club de Amigos del Toro. Son verdaderamente muy bonitos estos relojes. Hay modelos de hombre y de mujer. Están equipados con cristal mineral recubierto de zafiro, de acero inoxidable y sumergible hasta 100 metros, con garantía de 2 años. Se cargan de manera natural, esto es con el movimiento de la muñeca, y lo más bonito de este reloj, a mí me tiene fascinado, es que por la parte de atrás, lo que toca la piel normalmente, hay un cristal. ¿Y qué permite ver el cristal? Es que es para sacárselo y quedarte dormido mirándolo. Pues permite ver el funcionamiento, la maquinaria. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Y eso antes era un privilegio exclusivo de los relojeros con aquellos artefactos para ver dentro del reloj. Ahora es un privilegio compartido para todos aquellos que tengan este reloj que, insisto, es muy hermoso, muy bonito. Bien, abrimos la mesa de análisis político cuando son las 8:13 jóvenes minutos. Les presento a nuestros invitados hoy, don David Gómez, abogado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted, bueno, hoy
un día más. Un día más. Yendo y viniendo de Ávila a Valladolid. De Valladolid, Ávila, en fin, me toca viajar mucho últimamente porque me dan mucha guerra los letrados. Los kilómetros que hace, porque eso es interesante al cabo del año, decir, llevo recorridos. Pues sí, llevo unos pocos recorridos, sí. Don Sergio Bravezo, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí nuevamente. Usted hace menos kilómetros, ¿eh? He gripado 2 veces el motor de mi moto recorriendo Madrid de un lado al otro. Es verdad que tiene un tiempo mi moto, motorcilla mejor dicho, pero sí, en política, si uno se mueve, no todos los políticos se mueven, pero cuando uno se mueve hay que hacer kilómetros. David, cuéntame, ¿qué opinas tú de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que son los antiguos secretarios judiciales? Van a ver imágenes, están movilizados desde el 13 del mes pasado, llevan, esto no lo cobran, la movilización esta pues no se cobra, eso hay que decirlo. Creen que han sido estafados por la ministra Pilar Llop, que tenía unos acuerdos con ellos que no ha cumplido, y claro, la ministra Pilar Llop está en lo que está, en la ley del solo sí es sí. Y les han citado, creo que mañana es el primer encuentro no con la ministra, con el equipo que designe para negociar con ellos. ¿Esto produce una enorme demora que el contribuyente tiene que soportar? Me temo que sí. Me temo que sí, es decir, al final, si la ministra no cumple, es decir, quien paga el pato somos los justiciables, es decir, los ciudadanos. Somos los que vamos a los tribunales a pedir justicia o que al menos nos la impartan. 200.000 juicios suspendidos y los que quedan. Claro, es decir, si dicho así, dice, bueno, son 200.000 juicios que luego los recolocamos, los tenemos rápido, pero no es así, porque son 200.000 juicios que venimos arrastrando de hace años. Es decir, yo tengo señalamientos de 1 año y medio, de 2 años, que se suspenden. Se suspenden en la actualidad por esta huelga de letrados de la Administración de Justicia. Afecta y mucho a la justicia, porque en este momento la justicia, desde luego, no está en su mejor momento. Arrastra, no olvidemos, arrastra todavía el parón de la pandemia, eso lo seguirá arrastrando, a lo que ya venía arrastrando de antes, se juntó la pandemia y ahora se está juntando esto. ¿Qué ocurre con este parón? Pues que afecta a los procedimientos judiciales de primer orden, a los procedimientos judiciales donde hay menores, a los procedimientos judiciales donde hay cuestiones de familia, y luego a los procedimientos penales, por supuesto. Pero es además muy curioso porque a nosotros nos están suspendiendo juicios donde el secretario no está, el letrado de la Administración de Justicia no ha estado nunca, porque es una cámara de vídeo que graba el vídeo. La excusa que nos ponen es de lo más casquiano, es decir, no, mire, es que luego el secretario la firma la grabación. Bueno, no sé si la firmará o no la firmará. Desde luego, para yo celebrar un juicio, hoy por hoy, a mí el letrado de la Administración de Justicia no me hace falta, porque no está en sala. No, ya hace años que no están en sala y que eso se hace a través de un soporte informático que se graba todo, con lo cual pues, no es necesario. Eso repercute, esta situación está repercutiendo, pues, como decía antes, en procedimientos de familia, donde hay en juego pues, cuestiones de un menor. Yo tengo un caso particular donde hay un padre que lleva 1 año y medio sin ver a su hijo. Teníamos señalado el juicio la semana pasada, se ha suspendido, después de 1 año y medio de espera, tendremos que esperar otros tantos meses o cuando nos quieran señalar, lo que va a repercutir en que el menor, que tiene hoy 8 años, pues dentro de un tiempo tenga 9, tenga 10 y su padre se va a convertir para este señor en un completo desconocido, porque va a estar 2 años y pico sin verlo, ¿no? Entonces, esto, pues alguien le tiene que devolver, en este caso a mi representado, le tiene que devolver todo ese tiempo. ¿Quién se lo va a devolver? ¿La ministra? No, la ministra no se lo va a devolver. Es decir, la ministra lo que debería hacer, desde mi punto de vista, es preocuparse por la justicia, que es la gran olvidada del sistema democrático español. Es decir, vas a los juzgados y da pena verlo. Es decir, nosotros que estamos todos los días, papeles por el suelo, montones en cualquier sitio, se siguen perdiendo expedientes todavía en papel. Y eso es responsabilidad del letrado. Pero claro, no podemos cargar las tintas sobre el letrado cuando no tiene medios para hacerlo. Sí, ese es el problema. Pero en los sectores, que son muchísimos, que tienen directa afectación de la vida ciudadana si hacen huelga, pues uno está acostumbrado a ver que haya un decreto de servicios mínimos. En el caso de la sanidad está en huelga, pero el 90% trabaja. No les queda otra. Huelgas ferroviarias, huelgas aéreas, huelgas... Cuando las huelgas son procesos naturales, pero esto es un tema de afectación del conjunto de la ciudadanía y con todo respeto por sus reivindicaciones, que casi no las conozco. Pero, hombre, vamos a ver, esto no puede quedar en que
suspenda todo lo que está señalado. No, hombre, esto tiene que entorpecerá, pero no cerrarán. Imagínense que esto continúa 3 meses, pues al final, ¿qué? Hay letrados que no están suspendiendo, que no están metidos en la huelga, pero la inmensa mayoría sí. Repito, no es culpa de los letrados, sino que es culpa, en este caso, de los acuerdos que tienen con la ministra, que no se han cumplido, pero no solo se han cumplido en 2 direcciones. Ellos exigen también un incremento salarial, que es muy discutible desde mi punto de vista, pero también exigen medidas que ayuden al buen funcionamiento de la justicia, es decir, más medios, más personal. O sea, yo puedo poner casos concretos. Hay juzgados en Madrid que tienen 5 personas trabajando cuando tenían que tener 15. Entonces es imposible que 5 personas saquen adelante 1000 expedientes, es imposible. Entonces eso repercute en la calidad de la justicia y sobre todo repercute en el tiempo de espera de la resolución de los expedientes. Bueno, vamos a nuestros asuntos que son... Esto es un asunto político, claramente, pero bueno, son más políticos nuestros asuntos. Hoy han salido los datos de inflación. Ya llevo hablando de la inflación un buen rato, pero es que me interesa mucho porque creo que a ustedes les están engañando y me parece mal. Me parece mal. Francamente, me parece muy mal. Me parece lo peor que puede hacer una administración cuando hay datos de por medio que te contradicen. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, pues ya saben que hubo un cambio, dicen que europeo, en la influencia que los diferentes sectores, donde toman el termómetro de los precios para componer el índice del IPC, hubo una dudosísima reforma que decía, no, mira, demasiado peso de lo energético. No, mira, demasiado precio de la alimentación. Qué curioso, ¿eh? Las 2 cosas que apretaban en el zapato de la señora vicepresidenta Calviño. Bueno, lo revisaron. Y a pesar de la revisión, insisto, a pesar de la revisión, esto es importante, resulta que continúa la inflación subiendo, repuntando en el primer mes de este año, el mes de enero. ¿Cuánto? 2 décimas, el índice general. Si lo miramos en términos de la inflación subyacente, que como ya empieza a saber todo el mundo, nos han hecho expertos en todo esto, es la que deja de lado los precios energéticos y los alimentos frescos, lo que ha subido es medio punto, hasta el 7,5%. Oye, pues es malísimos estos datos, desde luego. Si miramos el sector de alimentos y bebidas, va creciendo al 15,4%, como si no hubiera un final. Y lo que me deja perplejo es que tanto Pedro Sánchez, al que se le puede disculpar por cierta ignorancia de las materias económicas a pesar del doctorado fake, sigue el mismo sendero Nadia Calviño, que sigue presumiendo públicamente, hoy lo ha hecho en el Congreso, de que, oiga, qué bien lo estamos haciendo, que baja la inflación. Pero es que la inflación no baja. No lo mire usted como lo mire, ninguna, la que usted quiera. Escuchamos a Calviño. Esta semana la Comisión Europea ha revisado al alza las previsiones de crecimiento para la zona euro y especialmente para España, diciendo que va a ser el país que más crezca de las grandes economías de la zona euro. Esta semana salen los datos de IPC que muestran que las medidas que hemos puesto en marcha funcionan. El IPC general, el IPC subyacente ha bajado en enero con respecto a diciembre y bajan en particular los precios de los alimentos, cuyo IVA hemos reducido. Y la nariz, le va creciendo. No, en enero la subyacente ha crecido medio punto y la normal 2 décimas. Así es que las medidas, si algo demuestran esos datos, los que usted parece desconocer, es que no han funcionado. Don Sergio. Completamente de acuerdo. E insistir en lo que ha dicho, porque es importantísimo. La inflación sigue subiendo. Es que estamos en un proceso inflacionario. No ha bajado. Si no, de lo contrario, estaríamos en un proceso de deflación, que eso significa que hay una bajada de precios y volver otra vez a unos niveles de estabilidad de precios. Eso no sucede. 2, importante, hay que recordar que lo que está sucediendo es muy, no diré extraño, porque no lo es, sino simplemente muy clarificador respecto a que estamos en una inflación de segunda vuelta. ¿Por qué? Tenemos una inflación subyacente superior a la inflación general. La subyacente, que tiene las materias primas que son más variables, especialmente las energéticas, especialmente verduras, hortalizas, básicamente, como va cambiando todos estos productos, pero bueno, de primera necesidad, son aquellos que luego se repercuten en la generalidad de nuestros productos y servicios. Dicho eso, que estamos viendo que todas aquellas medidas que está aplicando el Gobierno son
para frenar el aumento de precios. Lo que hay que frenar es el aumento de la inflación. No es lo mismo, sé que para mucha gente puede sonar igual, pero no es lo mismo. El aumento de precios es la consecuencia. La inflación, el origen, tiene que ver con que estamos con un déficit desbordado, más de 30.000 millones de euros de déficit estructural que tiene nuestro país. Comunidades autónomas, ya no, ¿por qué no hablar de todo lo que gastan y de todo su déficit, sobre todo? Luego, deuda pública que está en unos niveles históricos, jamás hemos tenido tanto. Entonces, cuando tenemos tanto dinero, que eso es lo curioso, tanto dinero en nuestra economía, ¿qué sucede? El precio, el valor de nuestra moneda se derrumba. Y por eso vemos que los precios suben, pero es que no es que los precios suban, sino que el valor de nuestra moneda cada vez vale menos. Y eso produce que todos nos empobrecemos. Nuestro ahorro vale menos, nuestro sueldo vale menos. Hay libros de economía que se dan en primer curso para analizar qué medidas puede tomar un gobierno para estabilizar los precios. Puede tocar los impuestos básicos, el IRPF, deflactarlo, quitarle la inflación para que el ciudadano disponga de mayor dinero en su bolsillo y poder no afectar a algo muy importante que es la demanda. Se puede actuar sobre el IVA de los productos básicos, ampliando la lista esta absolutamente ridícula que hizo Sánchez, ampliar pues, las carnes, los pescados y las conservas, que es un mantra de la oposición, pero que no quieren de ningún modo. Se puede actuar sobre los costes energéticos. Claro. Se pueden demorar algunas decisiones. Ayer les contábamos que habían aumentado el salario mínimo interprofesional. Bueno, al empresario le dicen, por cada empleado que tengas, le tienes que pagar un poquito más cada mes. ¿Y ese empresario qué va a hacer? Repercutirlo en precios. ¿Qué hacen las eléctricas cuando les meten el impuestazo? Repercutirlo en precios. ¿Qué hacen los bancos? Repercutirlo en precios. Y así todo, y así todo. Y lo que alguien tiene que tomar en consideración es que tú no puedes alegremente, por mucho que quieras, proponerte unos bonos que tal y cual, o proponerte unos aumentos del salario mínimo interprofesional, porque eso también produce inflación. Así es que muchas de las decisiones son contrarias a lo que se tendría que estar haciendo. David. Bueno, la señora ministra hace muchos años que no hace la compra y muchos meses que tampoco. Es decir, yo creo que no ha pisado un supermercado pues desde que es ministra, ¿no? O mucho antes, ¿no? Pues basta solo ir al supermercado para saber y ver que efectivamente la bolsa de la compra se ha disparado. Productos que costaban antes €1 y cuestan €1,80, ¿no? Para que la gente entienda. Se ha disparado, esa es la realidad. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Pues con un sistema de pensiones muy bajo que no es capaz de afrontar compras. La gente va al céntimo, es decir, la gente va al céntimo, esa es la realidad. Y tampoco se ha centrado la señora ministra en ver los datos de cierre de los concursos de acreedores del año pasado, que han cerrado un 22% por encima de los datos del anterior. Con lo cual, eso ya te está dando una idea de hacia dónde vamos. Pero ojo, no solo los datos de las empresas, sino también los datos de concursos de acreedores de las personas físicas. Es decir, nosotros que estamos aquí nos podemos ir a concurso con la ley en la mano porque no tenemos para llegar. Y eso para mí es un índice perfecto de cómo está marchando la economía. Es decir, cuando una familia tiene la necesidad de ir a un abogado y decir, oiga, mire, estoy arruinado, necesito quitarme las deudas de encima porque no puedo vivir, eso me pasa a mí a diario en el despacho, pues ves cómo se dispara esta situación y sinceramente es una situación muy sangrante y tremenda para una familia que tenga que recurrir a esto. Y eso ha subido un 24% con respecto al año anterior. Tremendo. Con lo cual, pues no sé en qué mundo vive esta señora, pero desde luego, señora, España no va bien. Para diagnosticar el problema de la inflación y su remedio no sirve. Para lo que sirve es tiene un servicio familiar de empleo que recoloca de maravilla. El marido lo quería poner en Patrimonio Nacional. Maravilloso, un sitio magnífico. No le salió, gracias a la insistencia de mis colegas periodistas y de esta casa también. Bueno, vamos a ver qué ha sucedido en la sesión de control al Gobierno que se ha producido esta mañana. Nueva sesión de control al Gobierno. Buenos días. El ambiente electoral se nota. Muchas gracias, señoría, por su pregunta, algo que es responsabilidad de mi compañera, excelente ministra de Comercio y próxima alcaldesa de la ciudad de Madrid.
Y 5 minutos le han bastado a Sánchez para reprocharle al Partido Popular su gestión de la sanidad. Mientras este gobierno lo que hace es reforzar, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud, lo que hacen donde gobiernan es recortar y derivar a la sanidad privada a muchos de los pacientes de los territorios en donde gobiernan. Una respuesta que le ha servido como contraataque a las represalias por la ley del solo sí es sí. Las distintas opiniones de los grupos sobre el aborto también han estado presentes en la sesión, aunque eso sí, no tocaba. Discúlpeme un inciso porque he escuchado muchas preguntas en esta sesión de control hoy. Una pregunta al Partido Popular y al señor Feijóo. ¿Es el aborto un derecho de las mujeres españolas, sí o no? Gracias, presidenta. Señor ministro, está muy bien que recrimine al PP la ley del aborto, pero intente pactar con ellos en la ley del sí es sí. La estrategia estaba clara por parte de los de Sánchez, desviar la atención para atacar al PP. ¿Va usted a dimitir? Se lo voy a decir muy claro. No. Y acepto gustosamente si es por defender la actuación de la Guardia Civil, como es en este caso. Ha habido tiempo también para recordar los logros económicos del Ejecutivo. Lo más importante, la creación de empleo. Estoy de acuerdo en que hay que seguir subiendo los salarios de todos los trabajadores de este país, pero por parte del Gobierno hemos dado medidas, hemos dado pasos. Pero también ha habido tiempo para zanjar la polémica sobre los fijos discontinuos con frases para el recuerdo como esta. ¿Sabe cuántos ocupados hay en España? 20,5 millones. ¿Sabe cuántos son fijos discontinuos? No alcanzan el 3%. Es una gota en un océano, señor Garcés. En definitiva, una sesión de control al Gobierno atípica que le ha servido más a los de Sánchez que a Podemos para hacer balance al frente del Gobierno. Otra mentira, la creación de empleo va muy mal, muy mal. La OCDE somos España y Portugal los países que van a la cola en creación de empleo. Noticia de esta semana, que hay que leer la prensa, es importante si uno se dedica a la política. Pero es que además les acusan a ustedes de tener embalsamados a 636.000 desempleados. A unos porque los mandan a hacer cursos y los borran de la lista, a otros porque no pueden trabajar 8 horas y aunque sean demandantes de empleo los borran de la lista, y a otros porque son fijos discontinuos que están cobrando el paro. Y si están cobrando el paro, pues mucho no trabajan, ¿verdad? O sea que son parados. Bien, esos son unos 150.000, 250.000, 290.000 y 150.000. Echen el cálculo de los que están escamoteados del cálculo oficial. Eso se lo están reprochando pues cada vez más entidades. La última que yo he leído, FEDEA. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno. Sí, completamente de acuerdo. Y es que insistieron en algo que es fundamental. España no crece. España no ha recuperado su riqueza del 2019. Se lo vuelvo a decir, no ha recuperado la riqueza del 2019. Por lo tanto, no hay posibilidad de creación de empleo. Y entra ahí ese juego de datos que usted comentaba perfectamente. Y podemos cogerlo de mil maneras. Esta semana ha salido el dato de cuántos comercios cerraban diariamente. Exacto. Y es lacerante. El señor de ATA, Lorenzo Amor, se desgañita diciendo que parece que el autónomo es el enemigo universal, en lugar de considerarlo un aliado para ver si nos ayuda a empujar y crear un poquito de empleo. El salario mínimo interprofesional puede que esté bien subirlo, pero hay que saber que subiéndolo estás reduciendo la capacidad de generar empleo. Por supuesto. Ese es el problema que tiene. Y no es verdad porque eso no lo ha dicho nadie y nadie llegará a conclusiones semejantes. Lo ha dicho el Banco de España. El Banco de España, sí. La última vez quejándose amargamente de que tenía un coste social. Está bien subir el salario mínimo. ¿Quién se va a poner? Nadie. Ahora bien, sépanlo que si lo hacen, están pues haciendo desaparecer expectativas de crear empleo. Claro, evidentemente. Es más difícil, más caro, más costoso contratar, pues ¿qué va a pasar? Voy a contratar menos. Me lo miro más. Exacto. Eso en el supuesto de quien esté en la situación de poder contratar. Bueno, hablaban en ese apunte de lo que ha pasado hoy en la sesión de control del aborto y preguntaba retóricamente Félix Bolaños, ¿pero ustedes están a favor o en contra de recortar los derechos de la mujer? Es decir, la piedra sillar de todo esto es si el aborto es un derecho. Y las leyes no dan derechos. Los derechos los dan las constituciones, las leyes no dan derechos. Dicho sea de paso, hay que enseñar a que no sabe, al gran abogado Félix Bolaños hay que enseñarle muchas cosas. La verdad es que ahí esperaba emboscado el Partido Socialista a ver de qué forma sale el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se metió en un lío al decir que le parecía que la ley
de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el aborto era perfectamente constitucional. Y hoy se esperaba, porque hay mucho debate interno dentro del Partido Popular a propósito de esto, empiezan a haber personas en el PP que están contando cuántos diputados se pueden perder en algunas provincias españolas por esto. Estoy pensando en esa de la que usted procede, por ejemplo. En Ávila, por ejemplo. Claro, estas provincias en las que hay 3 diputados y tradicionalmente se llevan 2 el PSOE, 1 el PP, o 2 el PP y 1 el PSOE. Bueno, pues a lo mejor unos miles de votos hace que se pierda un diputado. ¿Y esos cuántos podrían llegar a ser? A mí me han hablado de 6, pero no lo sé. Bueno, y hoy era el día en que todos estaban esperando qué va a decir Feijóo, y había anunciado, ayer le preguntaban sobre esto y no aceptó preguntas en unas declaraciones que hizo sobre otro asunto. Bueno, y hoy ya no a título personal, como dijo la primera vez que habló del aborto, sino a título de presidente del Partido Popular, hacía la siguiente declaración. Y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos, y el aborto se puede producir siempre de acuerdo y de forma estricta conforme a los criterios legales de cada país. Si usted me pregunta si el aborto es un derecho fundamental, yo le digo que en la Convención de Derechos Humanos no está recogida y, por tanto, el aborto es exclusivamente el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley de su país. Y fuera de esa ley, el aborto no puede producirse. La interrupción del embarazo no puede producirse en España y en el resto de los países de la Unión Europea. Pues, hombre, yo no es que sea un experto, ¿verdad? Pero tengo que decir varias cosas. Lo primero, no entiendo a qué viene esa referencia de la Carta de Derechos Humanos, que es del año 48. Me hubiera gustado más que se refiriera a la Constitución Española, que es del año 78, mucho más reciente, que no establece ningún derecho ni para la mujer ni para nadie a cegar la vida de otro. Eso es así. Pero bueno, él establece una división entre lo que es un derecho fundamental y lo que es un derecho legal. Bueno, pero al fin y al cabo, esto es deshacerse de lo que está claro que para Feijóo es un problema, mantener que el aborto no es un derecho, de forma lisa, llana y sencilla, como se lo estoy diciendo yo ahora. Ni fundamental, ni la Carta de Naciones Unidas, ni el sur-sur-corda, no tiene nada que ver con eso. En fin, ¿esto tiene coste electoral para el Partido Popular? Yo creo que sí, que tiene algún coste electoral, porque efectivamente dentro de la sensibilidad del Partido Popular pues existen muchas sensibilidades, entre ellas una que es muy potente, que es el tema del derecho a la vida. Eso sí que es un derecho, el derecho a la vida, sí. No el derecho al aborto, que es totalmente distinto y que no es efectivamente un derecho. Es una posibilidad que tiene la mujer porque la ley, en este caso, se lo permite, pero no es un derecho, o al menos yo no lo veo como un derecho. Es decir, otra cosa bien distinta es que se salvaguarde el derecho a la vida, a mí me parece mucho más importante. Este debate también le podemos tener con otro tipo de leyes, ¿no? Pero efectivamente yo creo que sí que puede tener algún tipo de coste electoral, sobre todo en las provincias más pequeñas o más conservadoras, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, queda mucha carrera todavía hasta las elecciones, vamos a ver cómo evolucionamos. Pero este debate del derecho al aborto o no derecho al aborto y la ley del aborto, el PSOE lo va a usar muy bien electoralmente para atacar al Partido Popular. De hecho, hemos visto a Bolaños como un ministro que va a ser interpelado, que le están preguntando, se convierte él en el que pregunta a la bancada. Pérez, usted está sentado ahí para que le preguntemos a usted, no para que nos pregunte a nosotros, ¿no? Cuando uno da un giro estratégico como el que ha dado Feijóo, siendo que presentaron el recurso a la ley Zapatero, luego decir que la ley es constitucional, pues es lógico que el adversario declarado pues te pille en un renuncio y te diga, a ver, vamos a ver, bonito, ¿en qué estáis? ¿Habéis entendido ya esto, que sois tráufugas de vosotros mismos? Hoy se lo ha dicho alguien, Irene Montero se lo ha dicho a una diputada del Partido Popular. No, yo ahí sí que decirle que lo que nos encontramos es una problemática comunicativa muy fuerte. ¿Por qué lo digo? Porque hay mucha gente que entiende el concepto de derecho como opción A, como opción que tengo para llevar a cabo en mi vida diaria. Eso es un problema, porque hay gente que confunde las dos cosas. Un derecho significa que
primero, ¿qué tipo de derecho sería? Es decir, si eso obligatoriamente tendría que ser un derecho positivo, es decir, que otra persona me tiene que ofrecer ese servicio para que yo pueda realizarlo. Yo no puedo realizarlo de una manera propia sin necesidad de agentes externos. Eso nos remite, claro, este concepto, esto para hablarlo hoy comunicativamente, hoy en la sociedad española está alejadísimo. O sea que, ¿cuál es el problema real? ¿Qué implica? Bueno, pues que como derechos negativos, originales, pues es que el primero es el de la vida. Entonces eso se enfrenta directamente con el de la muerte, el del aborto. A partir de ahí, obviamente, yo sí que voy a ser claro con que, dicho eso, evidentemente estamos dentro de la Unión Europea, estamos en un contexto internacional y existen supuestos en los que todos conocemos donde se puede discutir ese aborto. Supuestos sí, lo de los plazos es más complicado. Es más complejo. Sí, no, yo en eso supuestos no puedo... sí, claro. ¿Quién va a negarse a que un embarazo que es producto de una violación, por ejemplo, pues sea objeto de un tratamiento, digamos, definitivo? Y sabiendo, pero igualmente en esos supuestos todos somos conscientes de que se está haciendo un mal, pero por un bien superior que se intenta arreglar de alguna manera algo que sabemos que en el fondo está mal y que acabar con la vida de alguien no es algo ni deseable ni que sea positivo. Sobre todo porque, contrariamente a lo que muchos dicen, bueno, pero es que ha pasado tanto tiempo que aquello que hace 13 años se pensaba del abortar ahora no se piensa. Pues mire, no. El tiempo ha actuado, y hay pocos casos en los que los vinos y esto, el tiempo los mejora. Hoy la ciencia ha aportado a este debate unos datos que hace 13 años no conocíamos. Hoy ya internacionalmente, entre figuras reconocidas del mundo sanitario, pues el tema del aborto pues cada vez recibe más encendidos partidarios de estar en contra del aborto. ¿Por qué? Porque ya es una evidencia científica que la vida dentro del cuerpo de la madre es una vida propia, que late sola, que tiene un ADN diferente. En fin, la aportación de la ciencia ha resuelto este problema, en pocas palabras. Es verdad que todavía quedan sociedades muy celosas del derecho de la mujer a abortar, pero eso es otra cosa. El derecho a la vida de eso que ha sido declarado una persona independiente o un futuro de persona independiente, vienen a justificar, a argumentar lo que se decía en tiempo de los romanos con el nascituro. Es lo que iba a decir, ya nos lo inventaron los romanos, ¿no? En definitiva, el nacido, o sea, el concebido y no nacido tiene derechos. Ya es sin necesidad de recurrir a la ciencia. La evidencia de que es una vida propia es un hecho que ha resuelto la ciencia no hace tanto y que los señores de la política pues tendrían que estar pues un poco más receptivos respecto de lo que es sus posiciones sobre temas tan de fondo, sobre temas tan importantes, temas que afectan a derechos de los que tienen que venir, de los que tienen que nacer, en un momento en el que está España como va a perder alguno de esos con el infierno demográfico que sufrimos. Bueno, quiero que conozcan algunas de las reacciones políticas que ha habido en torno a la ley del sí es sí, que aunque nos aburra un poco a todos, sigue siendo el Vietnam de este gobierno. Sánchez confía en reformar la ley. Vamos a ver, vamos a resolverlo. Pero si nada cambia entre PSOE y Podemos... ¿Cuándo va a haber una próxima reunión con Justicia e Igualdad? Buenos días. Van a necesitar los votos del Partido Popular para poder sacar adelante la reforma. Gracias, señora presidenta. Señoría, usted me pregunta lo mismo que la semana pasada y le respondo lo mismo que la semana pasada. Justo hace una semana había 415 delincuentes sexuales que se habían beneficiado de su ley. Y hoy, como mínimo, son 520. 105 más en tan solo 7 días. Podemos insiste en llegar a un acuerdo. Y quiero dedicar los últimos segundos a dirigirme a la Cámara. Creo que tenemos que alcanzar un acuerdo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha arremetido contra los de Feijóo principalmente por esta cuestión. Se ha convertido usted en la viva imagen del daño causado a la sociedad española por un gobierno que se denomina feminista. Tienen un problema con los derechos feministas. No les gusta ningún derecho feminista y tampoco quieren que en este país
penas, las personas LGTBI y las personas trans vivan mejor. Los de Abascal insisten en que el Ejecutivo al completo sabía las consecuencias de la aplicación de la ley. Señoría, yo voy a presumir que usted difunde bulos y mentiras sobre los informes preceptivos de la ley Solo sí es sí, que ustedes y el Partido Popular hicieron campaña contra la ley Solo sí es sí justo por lo contrario de la reducción de penas. La mayoría de jueces y juezas de este país están aplicando bien la ley y que solo una minoría de jueces están tomando decisiones contrarias a la ley y al derecho transitorio y rebajando condenas a agresores sexuales. Grupos en la oposición en el Congreso se preguntan por qué no se ha cesado todavía a la ministra. Que es increíble que usted no haya cesado todavía a la ministra Montero. Para los de Sánchez, las propuestas de Podemos no les permiten avanzar en ningún tipo de acuerdo. Lo importante es poder llegar a un acuerdo en el núcleo de la discrepancia. Se pueden mandar muchas propuestas. Y el caso es que el seno del Ejecutivo sigue cada día más enfrentado y no hay atisbo de que se aborden cambios en el texto antes de que el mismo pueda llegar al Pleno previsiblemente el 7 de marzo en víspera del 8M. Estoy procesando. ¿Se puede llegar a un acuerdo dentro del núcleo de la discrepancia? Sí, yo también Justo. Hemos quedado un poco atropellados. Y aquí es cuando voy a decir lo que me pide una oyente de Sevilla. Haga usted el favor, diga en sus programas que esta señora no habla como los sevillanos. Puede que sea de aquí o de otro planeta, vaya usted a saber. Por cierto, hay un meme que tengo que contarles. Es espectacular. Da respuesta a eso de los globos que cruzan los países y tal. Vienen a España. Y es posible que cuando estén cerca podamos leerlos. Y a lo mejor dice en el globo, que te bote chapote. Es uno de los memes de hoy, espectacular, por cierto. Bueno, el tema no es para tomarse la broma, discúlpenme, pero quiero someterles a algunos de los casos que nos trae hoy la ley basura de esta señora de los labios repintados, Irene Montero, la ley del solo sí es sí, con el natural recuento de beneficiados. Mientras que las diferencias entre los socios del gobierno por modificar la ley del sí es sí no cesan, los violadores continúan viendo rebajada su condena e incluso saliendo a la calle. En Madrid, el Tribunal Superior de Justicia ha rebajado de 15 a 10 años la pena de prisión impuesta a un pederasta que abusó de 2 menores de 14 años, a las que invitaba a comer y regalaba ropa y zapatillas. Y en Navarra, la audiencia ha rebajado de 16 a 14 años la pena a un hombre que violó a su expareja. Pero los casos siguen a cuentagotas y la ley Montero ha beneficiado a otro agresor en La Rioja. El condenado, que asaltó a una mujer con un cuchillo, ha visto rebajada su condena de 12 a 9 años de prisión. Y al igual que las rebajas de condena, tampoco cesan las excarcelaciones. Un agresor que fue condenado por violar a una mujer después de asaltar su casa en Ibiza ha podido salir a la calle. La Audiencia Provincial de Palma ha ordenado su excarcelación inmediata después de revisar su condena. El agresor estaba condenado a un total de 10 años y con la ley del sí es sí su pena se ha reducido a 4, tiempo que ya había cumplido entre rejas. Y seguro que todos recordarán al yihadista excarcelado a principios de este mes. El condenado, que se vio beneficiado por la ley Montero, fue detenido únicamente 48 horas después de pisar la calle. Ahora espera ser devuelto a Marruecos. Como ven, un goteo que no cesa y que Montero aseguró que no sucedería. Las cifras son totalmente escandalosas. Ya son más de 500 los beneficiados y el Consejo General del Poder Judicial prevé que lleguen a 4.000. Son una minoría de jueces. Ahora van a ver el recuento, que es lo que sé que duele en Moncloa, y no me voy a privar ningún día hasta que esto sea... dice el Consejo del Poder Judicial, ha hecho un escrito hoy diciendo que esto llegará a 900 casos. Ojo, Muy probable. Estamos en 518 rebajas de condena y 48 excarcelaciones. Con una nota que les tengo que anotar. Hay algunas audiencias provinciales, Barcelona, Valencia, Bilbao, no son pequeñas, Bueno, estos son cómplices de la ley, del futuro político de la ley, porque han decidido que no comunican a los medios si han producido sentencias que recortan la condena o que excarcelan. Es una manera de ser cómplice, ¿verdad? Yo creo que sí, en el sentido de que los ciudadanos tenemos derecho a saber qué repercusión tiene esta ley basura, que está muy bien apuntado. Sí, me ha gustado. Pero a mí me gustaría decir que la única persona que recorta derechos a las mujeres es Irene Montero, y recorta el derecho a la libertad. O sea, a la libertad de las mujeres, porque esas 48 personas que han salido a la calle son gracias a la ministra de Igualdad. Y hay 48 personas que han salido a la calle que tienen 48 víctimas que se les ha coartado su libertad en este momento. Como mínimo. Como mínimo. Porque algunos
Exacto. Tienen varias víctimas. Yo los datos los prevería mucho por encima, porque efectivamente hay audiencias que no sé por qué motivo no dan esos datos. Pero vamos, solo con que hubiera salido un tipo a la calle, la ley es un auténtico fracaso. La ley lo único que ha hecho ha sido enrevesar el sistema judicial, pero es alucinante porque acusar a los jueces de prevaricación. Dice, algunos jueces no hacen bien su trabajo, pero oiga, pero ¿usted quién es para decir que un juez no hace bien su trabajo? Enésima afrenta. Pero es alucinante, es alucinante. Pero es que voy a más, es decir, le dice, o sea, le está lanzando la pelota a la bancada contraria, a todo el Parlamento, diciendo, oiga, consenso para arreglar esto, vamos a arreglarlo entre todos, pero vamos a ver, pero si la que ha cometido el fallo garrafal, la que ha tirado para adelante con todos los informes en contra ha sido usted busca el consenso después, lo tenía que haber buscado antes, ¿no? Exacto. Y haber hecho caso a diputadas del Partido Popular, como que en la comisión donde se debatía esta ley le advierte de esto, y haber hecho caso a diputados de Vox, que también se lo advierten, y haber hecho caso al Consejo General del Poder Judicial y algún catedrático. No venga usted ahora a decir, oiga, entre todos lo vamos a arreglar. Esto, se lo podemos decir a la señora Montero, no tiene arreglo, porque aquellas personas que se estén beneficiando de esta ley seguirán beneficiándose de la misma. Exacto. Y los nuevos se guiarán por la chapuza que harán después para corregir lo que tengan que corregir. Pero de lo que ya está hecho, está hecho. Con lo cual, es decir, no sé qué vamos a corregir, no sé qué consenso hay para reformar. Es alucinante, es una ley que hay que reformar 4 meses después de hacerla. Usted sabe lo que hay debajo de esto. Es brutal. En Unidas Podemos no creen en las penas. Quieren despenalizarlo todo. También las agresiones sexuales. Encaja perfectamente dentro de su modelo. Ellos no creen en esta justicia, en la justicia llamada burguesa, y por supuesto un sistema de penas les parece un horror. Y por eso no es que haya sido un fallo, que también hay muchos fallos en esa ley, pero hay un mal propósito de saque que es, bueno, vamos a un mundo feliz en el que, al fin y al cabo no estamos con las víctimas, estamos con los verdugos. Don Sergio. Sí, y quiero también señalar algo que últimamente obviamos, a pesar de que todos lo sabemos, sobre esta ley, que obliga actualmente, estamos en una situación donde obliga actualmente a que la víctima, la violada, la agredida sexualmente, la abusada, necesita ahora mismo tener un control policial mediante diferentes pulseras, tobilleras, para saber que dónde está la persona que es la víctima, no el que ha violado, lo que ya está saliendo y es una amenaza clara, evidente y certificada porque ha sido sentenciada. Eso por un lado. 2, quiero también realzar otro de los asuntos que a mí me parece lamentable. Esta ley permite a una persona violada que acceda de manera más fácil a un puesto de trabajo. Y podríamos hablar sobre diferentes formas de hacerlo porque creemos que necesita esa posibilidad debido a un hecho tan traumático como puede ser un abuso o una violación. El problema aquí es que tiene que certificarse respecto al empresario de que ha sido una víctima, otra vez revivir esa situación. Pero bueno, estamos locos. ¿Tiene usted sentimientos? Para mí, de verdad, lo de esta ley es... Usted lo había dicho, calificado como ley basura, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Es una ley basura. Bueno, no sé si conocen un formato de televisión internacional que aquí maneja una cadena, no sé cuál, porque yo esto no lo sigo, pero se llama, el modelo se llama Primera Cita, First Date. Y se trata de un hombre y una mujer o algo así, no lo sé si es simplemente o está limitado a otro tipo de géneros, que se encuentran con motivo de una cena, se conocen. Y luego, pues las preguntas son si tendrían nuevas citas, si establecerían relación con la otra persona. Bien, a ver qué les parece a ustedes, pero ¿tiene que ser ese el modelo que presenta la Conferencia Episcopal para estimular los matrimonios en España? Bueno, qué buen plan, ¿no? A mí me liaron, que yo no iba con nada de intención de volver con novio ni nada. Sole me encantaba, es la que más me gustaba. Fíjate que
que no lo asociaba con un estilo, con un prototipo de chica que a mí me llamase la atención. Y yo creo que dije, jo, tío, este tío merece la pena. Está siendo una aventura, es una aventura. En vaya lío me has metido. ¿Os casaríais de nuevo? Vaya pregunta, ¿no? Hay que apostar. Porque va a salir mal, ¿no? ¿Qué quieren que les diga? Me parece una frivolización de algo muy serio, que es el matrimonio, escandalosa. ¿Hasta dónde ha llegado el efecto de la cultura de la izquierda que la Conferencia Episcopal tiene que salir a hacer anuncios en los que hacen burdas copias? ¿Verdad? A la manera, cuando ves la manera de vestir de los que aparentan a esos actores o lo que sean que aparecen en el anuncio, ya te das cuenta que no estamos hablando de lo mismo. Pero que tenga que ir a copiarse el formato de First Date para estimular el matrimonio me parece penoso, lamentable. Bueno, yo que me considero hombre iglesia, es decir, por haber sido seminarista y abogado rotal, a ver, la iglesia sí que es cierto que algo tiene que hacer. Desde luego esto no es el ejemplo, a mí me ha causado gracia, pero creo que más allá de la gracia no tiene mayor trascendencia. Pero sí que es cierto que la iglesia tiene que hacer algo, es decir, para transmitir a los feligreses la doctrina de la iglesia y la doctrina de la iglesia. No sé si este es el camino a recorrer. No creo que este sea el camino. O no, yo creo que no. Completamente de acuerdo contigo. Y también hablo en este caso como católico, mira que no suelo expresar de una manera así abierta, pero bueno, como estamos tratando este tema, sí, y creo que la Iglesia Católica tiene que expandir y actualizar sobre todo su forma de comunicación y de aquellos valores que hoy se carecen en nuestra sociedad y que son tan importantes, y que la gente los quiere. Por esto creo que se equivocan. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones y su presencia en el programa, también a ustedes, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de la publicidad, aquí estaremos con el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Alberto Núñez Feijóo reconoce el derecho legal de las mujeres españolas a abortar. Dice que no es un derecho fundamental, pero sí es un derecho legal. Con eso zanja el debate interno dentro del Partido Popular, porque lo que nos tenía dicho hasta entonces era una posición de carácter personal. El líder conservador ha dicho que defiende incondicionalmente la maternidad, pero que rechaza coaccionar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. Dentro de la doctrina de la ley, ya saben, los plazos y de las circunstancias legalmente establecidas. Hoy Feijóo ha dado incluso un aire de solemnidad a su declaración, un aire pomposo como del que fija posición nueva, giro estratégico dentro del Partido Popular. Dice en su respaldo a la ley de plazos que en eso él no va a cambiar de opinión. Feijóo sigue, además, en esa política de mano tendida al PSOE para rectificar los entuertos legales que va produciendo cada día el Partido Socialista y sus aledaños. En uno de ellos, el de la ley de la infancia, el Gobierno ha reconocido públicamente que hay errores y que se van a rectificar antes de que la famosa ley de la infancia, una de las planificadas por Pablo Iglesias hace ya bastante tiempo, se ponga en marcha. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Feijóo ha culminado hoy el giro en la postura del PP sobre el aborto. Él reconoce que el aborto es un derecho de la mujer, dejando atrás la postura consensuada en 2007 por el partido, que tachaba la interrupción del embarazo como un fracaso. Han sido muchas las voces en las últimas horas que han criticado este respaldo de Feijóo a la ley de plazos de Zapatero. El líder popular ha señalado hoy que no va a cambiar de opinión, aunque ha hecho equilibrismos, matizando que el aborto no es un derecho fundamental. Si usted me pregunta si el aborto es un derecho fundamental, yo le digo que en la Convención de Derechos Humanos no está recogida y, por tanto, el aborto es exclusivamente el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley de su país. Y fuera de esa ley, el aborto no puede producirse, la interrupción del embarazo no puede producirse. Pero no coaccionar a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo de acuerdo con la legislación, por supuesto que forma parte de nuestros principios y de nuestras propuestas a la sociedad.
Y al Partido Socialista este giro estratégico del PP en torno al aborto le ha sentado bastante mal. Andrea Fernández, la portavoz de Igualdad del PSOE, dice que se trata por parte del PP de usar los derechos de las mujeres con interés electoral. Lamentablemente hemos visto como el señor Núñez Feijóo inicialmente parecía que quería defender esta ley de plazos, pero finalmente ha sucumbido a las presiones de la parte más conservadora de su partido y de la extrema derecha para acabar diciendo algo tan grave como que el derecho al aborto no es un derecho. Queremos lanzarle un mensaje al Partido Popular y es que por favor deje de jugar electoralmente con los derechos de las mujeres y sobre todo que deje de poner en cuestión acuerdos que son democráticos. Alberto Núñez Feijóo sigue inmerso en su viaje al extremo centro. Se ha posicionado no ya a nivel personal, como ya hizo antes, sino como líder del PP y cómo queda la cosa, se preguntarán ustedes. Pues en que el aborto no es un derecho fundamental de las mujeres ni de nadie, pero sí es un derecho legal y es un derecho sanitario de la mujer, según lo que digan las leyes de este país. Aquí hay un giro estratégico que muchos democristianos del Partido Popular le van a reprochar a Feijóo. Y es que, claro, si tenemos en cuenta que es lo que dijo el último congreso del Partido Popular con ponencias de carácter ideológico, el PP se postuló en contra del aborto claramente y había pedido el voto a los ciudadanos contándoles que eran defensores de la vida y por tanto contrarios al aborto. Eso entienden muchos que es negar la condición de derechos a la mujer con esas prácticas abortivas que, en fin, que marcan las leyes, pero los derechos no los dan las leyes, sino las constituciones. Otros se van a preguntar, ¿se puede negar este derecho de la mujer y estar de acuerdo con una ley de plazos? Pues evidentemente la conclusión es que se puede aceptar consideraciones, pero no tanto plazos, porque el aborto no se puede amparar en un tema de plazos, sino de algunas consideraciones excepcionales. Y por lo tanto no es una cuestión de derechos adquiridos regulados por plazos. Los derechos los otorgan las constituciones, como decía, y no las leyes, las haga Zapatero o Sánchez. Vamos a empezar mañana mismo a discutir una nueva ley sobre el aborto, esta vez más progresista y más de Sánchez. Mientras el presidente popular confirma la postura intermedia del Partido Popular y eso supone que van a intentar limar diferencias ideológicas con la izquierda. Para otros muchos este va a ser un elemento nuevo que le va a restar votos al Partido Popular. Bueno, esta inconcreción sobre el aborto ha sido una de las armas con las que ha atacado el Gobierno al PP esta mañana en el Congreso. Todo con tal de no reconocer los errores propios. Las últimas medidas económicas, el impuesto a las grandes fortunas o la subida del salario mínimo han sido usados por el Ejecutivo para desviar el debate sobre la ley del solo sí es sí. Nueva sesión de control al Gobierno. Buenos días. El ambiente electoral se nota. Muchas gracias, señoría, por su pregunta. Algo que es responsabilidad de mi compañera, excelente ministra de Comercio y próxima alcaldesa de la ciudad de Madrid. Y 5 minutos le han bastado a Sánchez para reprocharle al Partido Popular su gestión de la sanidad. Mientras este Gobierno lo que hace es reforzar, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud, lo que hacen donde gobiernan es recortar y derivar a la sanidad privada a muchos de los pacientes de los territorios en donde gobiernan. Una respuesta que le ha servido como contraataque a las represalias por la ley del solo sí es sí. Las distintas opiniones de los grupos sobre el aborto también han estado presentes en la sesión, aunque eso sí, no tocaba. Discúlpeme un inciso porque he escuchado muchas preguntas en esta sesión de control hoy. Una pregunta al Partido Popular y al señor Feijóo. ¿Es el aborto un derecho de las mujeres españolas, sí o no? Gracias, presidenta. Señor ministro, está muy bien que recrimine al PP la ley del aborto, pero intente pactar con ellos en la ley del sí es sí. La estrategia estaba clara por parte de los de Sánchez, desviar la atención para atacar al PP. ¿Va usted a dimitir? Se lo voy a decir muy claro. No, y acepto gustosamente si es por defender la actuación de la Guardia Civil, como es en este caso. Ha habido tiempo también para recordar los logros económicos del Ejecutivo. Lo más importante, la creación de empleo.
Estoy de acuerdo en que hay que seguir subiendo los salarios de todos los trabajadores de este país, pero por parte del Gobierno hemos dado medidas, hemos dado pasos. Pero también ha habido tiempo para zanjar la polémica sobre los fijos discontinuos con frases para el recuerdo como esta. ¿Sabe cuántos ocupados hay en España? 20,5 millones. ¿Sabe cuántos son fijos discontinuos? No alcanzan el 3%. Es una gota en un océano, señor Garcés. En definitiva, una sesión de control al Gobierno atípica que le ha servido más a los de Sánchez que a Podemos para hacer balance al frente del Gobierno. Y también en el Congreso, Sánchez ha ignorado la oferta de Feijóo para acelerar la reforma de la ley del solo sí es sí. El presidente ha admitido hoy una equivocación en la norma de Podemos, pero se resiste a convocar un pleno extraordinario la semana que viene y cortar así de raíz el goteo de rebajas de violadores. Sánchez confía en reformar la ley. Vamos a ver, vamos a resolverlo. Pero si nada cambia entre PSOE y Podemos... ¿Cuándo va a haber una próxima reunión con Justicia e Igualdad? Buenos días. Van a necesitar los votos del Partido Popular para poder sacar adelante la reforma. Gracias, señora presidenta. Señoría, usted me pregunta lo mismo que la semana pasada y le respondo lo mismo que la semana pasada. Justo hace una semana había 415 delincuentes sexuales que se habían beneficiado de su ley. Y hoy, como mínimo, son 520. 105 más en tan solo 7 días. Podemos insiste en llegar a un acuerdo. Y quiero dedicar los últimos segundos a dirigirme a la Cámara. Creo que tenemos que alcanzar un acuerdo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha arremetido contra los de Feijóo principalmente por esta cuestión. Se ha convertido usted en la viva imagen del daño causado a la sociedad española por un gobierno que se denomina feminista. Tienen un problema con los derechos feministas. No les gusta ningún derecho feminista y tampoco quieren que en este país las personas LGTBI y las personas trans vivan mejor. Los de Abascal insisten en que el Ejecutivo al completo sabía las consecuencias de la aplicación de la ley. Señoría, yo voy a presumir que usted difunde bulos y mentiras sobre los informes preceptivos de la ley solo sí es sí, que ustedes y el Partido Popular hicieron campaña contra la ley solo sí es sí justo por lo contrario de la reducción de penas. La mayoría de jueces y juezas de este país están aplicando bien la ley y que solo una minoría de jueces están tomando decisiones contrarias a la ley y al derecho transitorio y rebajando condenas a agresores sexuales. Grupos en la oposición en el Congreso se preguntan por qué no se ha cesado todavía a la ministra. Que es increíble que usted no haya cesado todavía a la ministra Montero. Para los de Sánchez, las propuestas de Podemos no les permiten avanzar en ningún tipo de acuerdo. Lo importante es poder llegar a un acuerdo en el núcleo de la discrepancia. Se pueden mandar muchas propuestas. Y el caso es que el seno del Ejecutivo sigue cada día más enfrentado y no hay atisbo de que se aborden cambios en el texto antes de que el mismo pueda llegar al Pleno previsiblemente el 7 de marzo, en víspera del 8M. Y seguimos contando los efectos de esta basura de ley del solo sí es sí. Actualizando datos, resulta que tenemos por ahora, a día de hoy, 518 condenas que, que hemos podido comprobar y 48 excarcelaciones. Algunas de ellas pintorescas, tanto en la rebaja como en las excarcelaciones. Verán, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rebajado de 15 a 10 años la pena a un pederasta que abusó de 2 menores de 14 años, a las que hacía regalos, en fin, hasta convencerlas para abusar sexualmente de ellas. Por otra parte, se acordarán del yihadista que fue excarcelado y luego detenido 48 horas después tan solo. Bueno, pues este está a la espera de que le deporten a Marruecos. Mientras que las diferencias entre los socios del gobierno por modificar la ley del sí es sí no cesan, los violadores continúan viendo rebajada su condena e incluso saliendo a la calle. En Madrid, el Tribunal Superior de Justicia ha rebajado de 15 a 10 años la pena de prisión impuesta a un pederasta que abusó de 2 menores de 14 años, a las que invitaba a comer y regalaba ropa y zapatillas. Y en Navarra, la audiencia ha rebajado de 16 a 14 años la pena a un hombre que violó a su expareja. Pero los casos siguen a cuentagotas y la ley Montero ha beneficiado a otro agresor en La Rioja. El condenado, que asaltó a una mujer con un cuchillo, ha visto rebajada su condena de 12 a 9 años de prisión. Y al igual que las rebajas de condena, tampoco cesan las excarcelaciones. Un agresor que fue condenado por violar a una mujer después de asaltar su casa en Ibiza ha podido salir a la calle. La Audiencia Provincial de Palma ha ordenado su excarcelación inmediata después de revisar su condena. El agresor estaba condenado a un total de 10 años y con la ley del sí es sí su pena se ha reducido a 4, tiempo que ya había cumplido entre rejas. Y seguro que todos recordarán al yihadista excarcelado a principios de este mes. El condenado, que se vio beneficiado por la ley Montero, fue detenido únicamente 48 horas después de pisar la calle.
Ahora espera ser devuelto a Marruecos. Como ven, un goteo que no cesa y que Montero aseguró que no sucedería. Las cifras son totalmente escandalosas. Ya son más de 500 los beneficiados y el Consejo General del Poder Judicial prevé que lleguen a 4.000. La del sí es sí no es la única norma impulsada por Podemos que va a tener que ser enmendada por el Ejecutivo. La Ley de la Infancia, más conocida como Ley Rhodes, contempla 2 cifras distintas para la prescripción de los delitos contra las libertades de los menores. El error que fue detectado precisamente por una víctima de estos abusos ha sido ya reconocido por Moncloa. Llegaron como el gobierno más feminista y animalista de la historia, una especie de salvación para las mujeres y también para los animales, pues se vendieron al principio de la legislatura. Sin embargo, la ley del solo sí es sí, que sigue beneficiando a abusadores sexuales, o la de bienestar animal, que permite la zoofilia, demuestran justo lo contrario. Pero ahora los perjudicados son ellos, los niños. Y es que la ley Rhodes, la llamada ley de infancia, ha vuelto a sonar tras detectar una errata en dicha ley. ¿Pero por qué? Por un error en los delitos que atentan contra la libertad del menor. En un primer párrafo se hace referencia a que el plazo de prescripción de este tipo de delitos cometidos contra menores se empezará a correr cuando la víctima cumpla los 18, pero en un segundo párrafo se afirma que se hará cuando tenga 35 años. ¿Y a quién protege esta ley? A los menores de edad que se encuentren en España, pero atención, con independencia de su nacionalidad. Y esto no es todo, porque el gobierno pretende difundir materiales formativos para combatir roles y estereotipos de género que sitúan, según ellos, a las niñas en plano de desigualdad. Pero no hay mayor desigualdad que estar desamparadas por la ley de Montero. Una ley, la de la infancia, que después del historial del gobierno hace que el temor en la sociedad aumente. Y es que están en peligro las personas más vulnerables que puede tener un país, los niños. Mañana es un día clave para el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. ¿Por qué? Pues porque en el Congreso se van a votar leyes para ellos muy importantes. La ley trans y también la reforma de la ley del aborto. Así es que mañana intensas emociones para la ministra Irene Montero. Hoy, sin embargo, en la sesión de control ha habido un rifirrafe interesante, el mantenido por Marta González del Partido Popular e Irene Montero. La ministra de Igualdad ha terminado llamando tránsfugas a los del PP. Usted no merece ser llamada ministra porque no reúne las condiciones para ello. Permite que su compañera, la señora Bopp, ausente, asuma la responsabilidad de que esta Cámara, la semana pasada, sin que se le caiga la cara de vergüenza. Ante sus innegables éxitos legislativos, va a rectificar in extremis la ley trans. El problema es que ustedes tienen un problema con los derechos feministas. No les gusta ningún derecho feminista. No saben si el aborto es un derecho y tampoco quieren que en este país las personas LGTBI y las personas trans vivan mejor. Pues cuidadito con las leyes trans, porque hoy se ha cobrado la primera víctima política en Europa. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha dimitido esta mañana porque fracasó con su ley trans, que era muy radical, y el gobierno de Londres decidió que había que arrinconarla. Eso fue un varapalo muy duro después de que la anterior cosa de la señora Sturgeon había sido volver a producir un referéndum de independencia para Escocia, y en eso también fracasó. Y ha decidido marcharse. Para aquellos que os sintáis sorprendidos o decepcionados, quizá un poco enfadados conmigo, por favor, sabed que es duro. Que no os quepa duda de que es duro para mí. Mi decisión viene de un lugar del deber y de amor. Amor duro quizá, pero amor aún así, a mi partido y al país. Y además Bruselas podría vetar a ciudadanos rusos en las cúpulas de empresas de infraestructuras críticas. La medida forma parte del paquete de sanciones que se aprobará con motivo del primer aniversario de la guerra y que podría tener un coste superior a 11.000 millones de euros. Sobre el terreno, Moscú afirma que ha roto las líneas defensivas ucranianas en Lugansk, pero Kiev por su parte lo niega. La guerra de Ucrania está a escasos días de celebrar su primer año de conflicto y la tensión se recrudece. Por ello, la Unión Europea prepara su 10º paquete de sanciones por valor de 11 millones de euros. Así lo ha anunciado esta mañana Ursula von der Leyen junto a Josep Borrell en el Parlamento Europeo. Un discurso que ha estado marcado por un mensaje de unidad y de victoria frente a Rusia. Las sanciones que la Unión Europea ha incluido en el nuevo paquete pretenden aislar mucho más a Rusia. En primer lugar, prevén restringir la exportación de múltiples componentes
componentes electrónicos necesarios en los sistemas de armamento de Rusia, así como drones, misiles y helicópteros. También prevén sancionar a las empresas iraníes que fabrican los drones que están dando a Moscú. Pero atención, porque también se incluirá a 140 individuos y a una treintena de empresas rusas en la lista de sanciones. En la misma línea, Bruselas plantea prohibir que ciudadanos rusos ocupen cualquier cargo en los órganos de gobierno de cualquiera de los 27 Estados miembros, aunque también se impedirá la presencia de personas rusas en empresas de energía y transportes consideradas estratégicas para la nación. Por su parte, Josep Borrell defiende que las medidas restrictivas ya están haciendo su efecto y urge a los gobiernos europeos enviar cuanto antes tanques a Ucrania. Las sanciones son un veneno de acción lenta, como los que están hechos en base a arsénico. Tarda en producir sus efectos, pero lo hacen. Y lo hacen de una forma irreversible. Sin embargo, parece que la amenaza rusa es cada vez más seria. Noruega aseguró hace unos días que por primera vez en 30 años, Rusia ha desplegado buques de guerra equipados con armas nucleares en el mar Báltico. Sin embargo, hoy Noruega lo ha negado. En cualquier caso, esto supone una nueva ofensiva y no solo para Ucrania. El ministro de Exteriores ruso ha asegurado que Occidente ya ha cruzado un punto de no retorno. Y mientras se intensifican los ataques a Bakhmut, Zelensky ha hecho un llamamiento desesperado a la comunidad internacional para recibir la ayuda militar antes del próximo 24 de febrero. Cientos de niños ucranianos han sido trasladados a territorio de Rusia después de la ocupación por el ejército de Putin de Ucrania. Luego han sido acogidos por instituciones o por familias rusas financiadas por el gobierno de Putin. Se cuestionan que estos actos pretendidamente humanitarios son ajenos a la voluntad de las familias de estos niños que estaban en campamentos en zonas ocupadas y que podían haber sido devueltos a la casa de sus familias. Contrariamente, fueron llevados a Rusia. Y en página económica, el Gobierno se reunirá con los supermercados para analizar la escalada de los precios en el primer mes de la rebaja del IVA. Los alimentos subieron un 0,4% respecto a diciembre y la inflación subyacente subió medio punto, convirtiéndose en la más alta desde 1986. A partir de hoy se puede solicitar el cheque comida de 200 euros que el Gobierno ha puesto en marcha con el fin de paliar la subida de precios derivada de la inflación. Las personas que pueden optar a este cheque no podrán tener ingresos de más de 27.000 euros brutos anuales y no sobrepasar los 75.000 euros de patrimonio. Otra de las medidas para hacer frente a la crisis fue una rebaja del IVA de los alimentos básicos, del 10% al 5% y del 4% al 0%. Y según la vicepresidenta del Gobierno, ya se están notando las medidas que han impuesto. Esta semana salen los datos de IPC que muestran que las medidas que hemos puesto en marcha funcionan. El IPC general, el IPC subyacente ha bajado en enero con respecto a diciembre y bajan en particular los precios de los alimentos cuyo IVA hemos reducido. Sí, señoría. ¿Sabe usted qué es lo mejor para que mejoren las rentas de las familias? Seguir teniendo un gobierno responsable con una política económica equilibrada y mejorando y protegiendo el estado del bienestar. Pero la realidad es diferente. En enero subieron los precios. El IPC se sitúa en el 5,9%, 2 décimas más por encima de la tasa de diciembre, y la inflación subyacente aumenta al 7,5%, 0,5% más que el mes anterior. El problema no está en los alimentos básicos que se han visto una rebaja. El precio de la cesta de la compra ha seguido incrementando debido a los alimentos no afectados por ese descuento, que siguen subiendo. Unas medidas por parte del Gobierno que hacen frente a la situación, pero parecen no estar causando efecto. La Unión Europea ha decidido ofrecer facilidades a Marruecos en diferentes aspectos, sobre todo agrícolas. Todo ello supone en los últimos años unos 1.400 millones de euros. Vamos a ver en qué consiste. El campo español está pasando por un momento difícil por las malas cosechas y por la inflación. Mientras tanto, la Unión Europea financia con millones de euros a países que nos hacen competencia, como es el caso de Marruecos. De 2014 a 2020, la Unión Europea dio 1.400 millones de euros al régimen alauí en diferentes conceptos. Otra ayuda más fue el Fondo de Emergencia Europeo para África en el contexto de la pandemia, 238 millones. El desembolso más grande es el del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, un total de 1.600 millones entre 2021 y 2027. Recientemente, Bruselas ha dado 115 millones de euros para la promoción de la agricultura ecológica en Marruecos. El país vecino usa este dinero para competir contra nuestros propios agricultores. Esta inversión de la Unión Europea tiene consecuencias negativas para España.
En los últimos 10 años, nuestro país ha multiplicado por 4 veces la importación de productos agrícolas marroquíes. Los precios marroquíes son mucho más bajos, ya que su coste de producción es una quinta parte del nuestro. Y en el mercado internacional también lo notamos, porque la exportación española de productos tan potentes como el pimiento o el tomate ha caído un 25% en la última década. Las asociaciones agrícolas no comprenden a la Unión Europea. Desde COA no entendemos esta posición de la Unión Europea, lo de intentar traer de países terceros algo tan importante como es la alimentación. Se dedican a dar dinero para hacernos la competencia. Las organizaciones de agricultores han denunciado a Marruecos ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude por el impago de derechos aduaneros con el beneplácito del Ejecutivo, por fraude en el etiquetado y por la ausencia de trazabilidad de los productos. En definitiva, la gran queja del sector agrícola es que los productos marroquíes no respetan las normas que se le imponen a los productos españoles y europeos y que por lo tanto compiten de forma desleal. Nueva polémica en la sanidad madrileña por la prohibición de Ayuso de colgar carteles a favor de la huelga en los centros de salud. El consejero de Presidencia, Enrique López, ha explicado que el objetivo es conservar el decoro y que no se trata de una medida represiva. Y es que se respete el decoro, el orden, la limpieza, etcétera. A un ciudadano no se le puede condenar a acudir a un centro de salud y tener que soportar la visión de desorden, de panfletos por los suelos colocados en las paredes, etcétera. Todo esto, insisto, en que no permite que podamos decir que el decoro es lo que realmente ha de regir precisamente la presencia en esas instalaciones. Por eso niego la mayor. El Gobierno no hace usos ilegítimos y de lo que se trata es de preservar precisamente usos ilegítimos. En España, el 82% de los niños que sufren cáncer se curan, si bien cada año se diagnostican más de 1.000 casos en menores de 14 y 500 en menores de 18. Es por ello que hoy, en el Día Mundial contra el Cáncer Infantil, sus familias han reivindicado la figura de los cuidadores y han pedido humanizar los hospitales pediátricos. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan compartirla con nosotros. Y les dejamos ahora con En Dos Continentes y volvemos mañana a las 9. Hasta mañana.